Pues vamos a leer hoy un texto en el Evangelio de Juan, que yo creo que conoceréis todos, pero que el Señor me ha hablado de una forma muy especial y muy nueva. Espero poder transmitirlo. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, de los versículos 2 al 9. Evangelio de Juan 5, 2 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Yo no sé si os habéis dado cuenta, este milagro que hace Jesús es único, es totalmente distinto a todos los milagros que podemos ver. ¿Y por qué? Porque cualquier milagro que veamos, y si me confundo me lo decís, siempre es la persona que va a buscar a Jesús. El ciego Bartimeo, la mujer con el flujo de sangre, el centurión por su siervo, el hijo de Jairo, la hija de Jairo. Es gente que iba a Jesús a pedirle que obrase en su vida. Aquí este hombre ni sabía que estaba allí Jesús. Jesús estaba de espaldas a Jesús. Es Jesús el que se da cuenta que es más, ni siquiera sabía quién era Jesús. Porque cuando le ve un poquito más adelante, cuando le preguntan ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda?, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No sabía ni quién era Jesús. Para él era alguien que pasaba por allí y que de repente se le acerca y le dice: ¿tú quieres ser sano? Es algo que yo recuerdo. Solo una vez Jesús acude a alguien que ni siquiera le había pedido nada, y es con la mujer samaritana, que Jesús dice: me urge, tengo que pasar por Samaria. Y va al pozo de Jacob y allí se encuentra con la mujer samaritana. Y tiene la conversación más larga de todo el Evangelio que conste con una persona. Pero no fue un milagro. Este milagro tiene características únicas, especiales, que le hacen diferente. La primera es esa, que aquel hombre ni siquiera conocía a Jesús, ni siquiera esperaba a Jesús, ni siquiera decía necesito un milagro. Estaba fijado nada más en aquel estanque con aquellas aguas, y lo demás le daba exactamente igual. Y a mí esto me habla de cómo Dios interviene en nuestra vida y hace cosas cuando ni siquiera le conocemos, cuando ni siquiera sabemos quién es Él. Y yo estoy seguro, si miráis para atrás, empezar a recordar qué veces ha ocurrido algo especial en vuestra vida, algo que no habéis olvidado, algo que tenéis en la mente, en el recuerdo que no se borra, que fue especial y que fue de un significado importante para vosotros. Yo tengo varias, os voy a contar solo 3, de cuando yo no conocía a Jesús. Yo con 6 años aprendí a nadar, con 4 años o 5, y con 6 años había una tormenta, marejada allí en Canarias, y mis padres me dijeron: ni se te ocurra meterte en el agua, y yo, como obediente, me lancé corriendo al agua, y me arrastró la corriente, y todavía recuerdo cómo me hundía en el agua, me hundía, y yo ya era consciente de que me estaba ahogando. Y me salvaron por los pelos porque me cogieron por los pelos, y era mi padre que me vio de lejos y fue con una barca, después pegó una paliza, como es lógico, pero me salvó aquella vez. Y Dios me salvó. ¿Por qué mi padre me vio? ¿Cómo se dio cuenta? Pues ahí estaba él. Otra vez que yo recuerdo también que fue algo muy especial, que lo he comentado con Asu, cuando yo me presenté al examen MIR, yo había hecho una buena carrera, acabé bien, pero el examen MIR es muy complicado. Y yo recuerdo que al hacer el examen yo tuve la absoluta seguridad
de cuáles eran las respuestas. O sea, ya no solo que yo supiera, sino que había cosas que podía estar inseguro y yo clavaba las respuestas. Y de hecho saqué, el examen era nacional, era muy difícil, saqué plaza en Madrid, saqué plaza en el hospital que yo quería y en la especialidad que yo quería, que era muy difícil. Algo especial pasó allí que yo no recuerdo. Y otro momento especial fue cuando empecé a salir con Asun, en un momento muy complicado de mi vida era un desastre absoluto, y menos Asun, ella era la que no era un desastre. Y recuerdo que cuando empezamos a salir en el Alto de los Leones, me acuerdo que era de las primeras veces que salíamos, y allí en el Alto vimos un amanecer con los pinos y era invierno y empecé a sentir la presencia de Dios, era invierno, me quité el abrigo, me quité la camisa y yo sentía que algo me estaba inundando, abrazando, algo especial y algo único, que ahora yo sé que es la presencia de Dios. Pero después eso se pasa y nos olvidamos, ¿verdad? Y nos olvidamos. Y tenemos aquí a este hombre que estaba ahí al lado de la piscina y que representa lo que es la sociedad hoy en día, ¿verdad? Un montón de enfermos, ciegos, hechos polvo, deprimidos, locos, anárquicos, paralíticos, sordos espirituales, en fin, había de lo que es la sociedad hoy en día. Pero tenían la religión del culto de la piscina. Estaban hechos polvo, pero ahí se reunían y les daba sentido a su vida el estar delante del agua esperando a que el agua se moviera. Es un absurdo. Es lo que es la religión hoy en día, ¿no? Aquello de autoayúdate, cuando alguien se muere, no, nos estará mirando desde el cielo, en fin, todas esas ideas absurdas, falsas, que la gente se cree, que no tienen ningún sentido, pero que da alguna consistencia a su vida. Y eso es falso. En este sentido sí que la religión, como decía Marx, es el opio del pueblo. La religión de estar sentado delante de una piscina esperando que pase algo no tiene ningún sentido. Eso es falso. No va a pasar nada. Tu vida no va a cambiar. La religión no cambia ninguna vida. Después estaba allí el libro de autoayuda para paralíticos, que decía, si alguien viene y me ayuda y me puedo meter, yo me sanaré. Pero nunca llegaba quien le ayudaba, ¿no? Eso está ahora de moda. Y sin embargo, en medio de toda esa situación, de todo el mundo mirando a la piscina, mirando a una solución falsa que no tenía sentido, la verdadera solución estaba detrás de ellos. Era Jesús. Es una contradicción, todo el mundo mirando a lo que no va a dar ninguna respuesta y la respuesta está detrás tuyo, a pocos metros. Es tremendo. Y Jesús se fija en esta persona. Jesús se interesa porque dice, cuando supo que llevaba mucho tiempo, algo hizo que Jesús se fijara en él y que preguntara, ¿qué le pasa a este hombre? 38 años estaba allí enfermo. Y Jesús decide dar una oportunidad. Y Jesús le hace la pregunta, una pregunta también absurda. Imaginaos, no sé ahora qué, os voy a hacer una pregunta. ¿Queréis tener una casa en propiedad? Amén, amén, aleluya, ¿verdad? Bueno, que el Señor os responda. Mirad al Señor, no miréis las hipotecas ni los bancos, mirad al Señor antes que nada. ¿Quieres ser sano? ¿De verdad quieres dejar de ser paralítico? Y el hombre le mira y yo creo que lo que hizo Jesús fue despertarle a algo que él no había pensado. Es decir, yo estoy dependiendo de algo a ver si ocurre, pero ¿qué es lo que yo de verdad quiero? Y hay algo que ocurre cuando llevamos mucho tiempo atados a un problema. Sabéis que, por ejemplo, el dolor es muy interesante. La ciática, por poneros un caso. Hay un momento en que la ciática, el nervio se cura, pero se queda la huella del dolor. Y lo que sigue doliendo es la huella del dolor que queda ahí fijada. Es decir, las cosas que pasan pueden dejar una cicatriz que es permanente. Es como otro ejemplo, cuando, ¿sabéis? En los circos, ya no hay circos, pero antes cuando había circos a los elefantes, para que no se escaparan les ponían con una estaca. Claro, tú dices, ¿qué hace un elefante enorme con una estaca que puede arrancar y marcharse cuando quiera? El truco es que desde chiquitito les ataban a esa estaca y claro, de pequeños no tenían fuerza para moverse.
Entonces estaban acostumbrados a estar atados a la estaca. Su mente se había acostumbrado a estar alrededor y ellos sabían o querían saber que no se podían mover sino alrededor de la estaca. Y el paralítico ya su vida estaba hecha alrededor de su parálisis. Todo lo que hacía desde que se levantaba hasta que se acostaba estaba alrededor de esa estaca. Y esto puede pasar con las drogas, con la pornografía, con el dinero, con el poder y con cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. La sociedad quiere que estemos atados a una estaca y que de ahí no nos movamos. Y Jesús dice, ¿quieres ser libre de eso? ¿De verdad quieres ser libre? Y el hombre Y Jesús le dice, levántate, coge tu lecho y camina. ¿Por qué le dice que coja su lecho y camine? Porque tiene que haber un simbolismo especial en algo tan importante. Y esto está relacionado con que después le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. En este caso, en este milagro ocurre algo también diferente a otros, y es que el mal que tenía este hombre era consecuencia de su pecado. Por ejemplo, cuando el ciego de nacimiento le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Y dicen, ni él ni sus padres, simplemente está ciego para que veáis la gloria de Dios. Pero aquí le dice, no, tú estás paralítico por tu pecado. Y este hombre tenía dos tipos de pecado. El primero era su vida, que se había acostumbrado ya como decía, estar alrededor de esa vida de paralítico. Pues estar todo el día acostado sin hacer nada. ¿Y qué le dice Jesús? No estés acostado, levántate y coge el lecho. El lecho no te lleva a ti, tú vas a llevar el lecho. Y una de las cosas que Dios nos pide cuando obra en nosotros es que cambiemos nuestro estilo de vida. Si no, el milagro no se produce o se queda incompleto. Y aquí le dice, no estés acostado, coge el lecho. Lo primero, importante, cuando llevas un lecho es que tú te estás acordando de que tú has sido paralítico, de que sin Jesús tú estarías todavía acostado en ese lecho. Y esto no se olvida. Cuando de verdad hemos estado y somos conscientes de dónde hemos caído por nuestro pecado, y Dios dice, coge tu lecho ya y camina, ese lecho nos va a recordar toda la vida que sin Jesús seríamos un paralítico tirado y perdido en el suelo mirando una piscina. Y solo Jesús ha sido capaz de ponernos en pie y que podamos llevar el lecho nosotros. Pero también significa un cambio de vida, un cambio absoluto. El cambio de que antes dependíamos por completo de los demás y ahora dependemos de nosotros. Antes vivíamos de los demás y ahora debemos vivir para los demás, que es el otro cambio. ¿Y qué pasa cuando este hombre empieza a caminar con su lecho, contento, me imagino, ¿no? No sé cómo estaría, pero estaría sumamente feliz, y de repente le ven los judíos paseando, y en Juan 5, 10, 13, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Los judíos ven caminar un paralítico que lleva 38 años en el suelo tirado y lo único que les preocupa es que es un sábado y que no puede llevar un lecho en la mano. Dicho que esa era una norma que ellos habían puesto que no venía en absoluto en la ley de Dios. La ley de Dios decía que los sábados, en lugar de trabajar, lo dedicaran a buscar a Dios, a orar, a meditar, a estar con la familia, que no se ocuparan de lo que era la responsabilidad de cada día.
Pero ellos lo habían convertido en, vamos, en una serie de normas. De hecho, ahora vas a Israel y en los hoteles hay ascensores kosher. Hay ascensores que para que tú no tengas que tocar con el dedo, porque eso es un trabajo, tienen un altavoz y dices piso 4, y entonces ya estás obedeciendo a Dios, estás respetando el sábado. Es un absurdo, esto es como lo de la piscina, es decir, qué tontería más grande. Pues esa tontería era tan importante para ellos que les impedía ver que aquel hombre había vivido algo excepcional, que su vida había cambiado, que era diferente, que había ocurrido algo espectacular, pero aquello ni se fijaban, ni lo entendían. Esto Begoña sabe muy bien, cuando estábamos en el centro de rehabilitación, que la gente se convertía y dejaba la droga, a veces los padres decían, es que sí, ha dejado la droga, pero es que ahora está obsesionado con Dios. Claro, lleva el lecho y es sábado, sí, ¿y qué? Pero es una persona nueva, es una persona responsable, es una persona que tiene una vida adelante diferente, y lo único que te preocupa es que cree en Dios, de verdad. Esta sociedad no quiere que seas libre, quiere que seas libre a su manera y a su forma. No quiere que creas en Dios, quiere que creas en una religión. No quiere que hagas lo correcto, quiere que sirvas al sistema. No quiere que sigas a Jesús, que sigas reglas religiosas nada más. Y aquí ocurre algo que es un final triste. Esta es una de las cosas que yo he visto que no me había fijado nunca. No sé si vosotros os habéis dado cuenta. Bueno, antes del final triste, deciros qué espectacular que cómo relata la historia de este hombre, que empieza diciendo, había un paralítico en el estanque, y dice, vieron los judíos a aquel que había sido sanado. Qué bonito, ¿no? El paralítico es el que ha sido sanado, es un cambio. Cuando Dios obra en nuestra vida, hay un cambio en nuestra vida. Contaba antes, yo estaba a punto de morir ahogado y he vivido hasta ahora, gracias a Dios. Yo era un estudiante con un futuro incierto y me convertí en un médico. De hecho, el ser médico, sacar esa plaza, fue fundamental para toda mi vida. El conocer a Asun también fue fundamental. O sea, cuando Dios obra en nuestra vida hay un cambio que se produce y dejamos de ser paralíticos para ser sanados. Pero aquí ocurre algo que además es muy importante porque va al fondo de las cosas. Es un punto de profundidad espiritual que es muy importante que entendamos y que yo digo, yo no lo había captado nunca. En Juan 5, 14, 16, os repito el texto, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Por un lado, es muy llamativo que Jesús vuelve a buscar otra vez al hombre. Aquí dice, Jesús le halló en el templo. El hombre fue al templo a cumplir con la religión, dar gracias a Dios. Y se encuentra con Dios y estaba allí y no sabía todavía quién era. Pero ahí le dice Jesús, no peques más. Le está avisando. Algo está viendo Jesús en este hombre que sí ha sido sanado físicamente, pero hay una enfermedad mucho más profunda todavía en él. Y le dice, no peques más, que te puede venir algo peor todavía. ¿Peor que ser paralítico? Sí, peor que ser paralítico. Y este hombre, cuando Jesús le dice que no peque más, en lugar de caer de rodillas, decir, Señor, perdóname si soy pecador, ¿quién eres tú que me has sanado, que me estás hablando? En lugar de eso, ¿qué es lo que hace? Va corriendo a los judíos, judíos que le daba igual que hubiera sido sanado, que lo único que le importaba es que estaba violando una regla religiosa, y se chiva. Dice, sí, ya sé quién me sanó, es aquel es el que me sanó en sábado. Para que los judíos supieran quién era y desearan matarle. Jesús aquí, yo creo que tuvo tan especial interés en este hombre, de buscarle en la piscina, de buscarle en el templo, porque le estaba dando una ocasión especial, porque yo creo que Dios es justo y porque creo que este hombre tenía grandes problemas internos,
de pecado. Y Jesús quiere darle la oportunidad, y la primera oportunidad es decir, mi poder te sana, y la segunda es, estoy contigo, te sigo buscando, estoy aquí a tu lado. Pero este hombre, en lugar de ver lo evidente, la grandeza del Dios que le había sanado, del Dios que le estaba hablando, le importa más el quedar bien con los judíos, el quedar bien con la gente. Y esto nos pasa a nosotros muchas veces. Dios obra en nuestras vidas, pero después nos da vergüenza hablar de Jesús, nos callamos, queremos quedar bien con la gente, nos preocupa el status quo con los judíos de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Y aquí, en el fondo de la situación de este hombre paralítico, el pecado profundo que él tenía, entiendo yo, esto sí que es mi interpretación, es que era esa falta de ser consciente, ser agradecido a Dios. Claro, él por un lado tenía muchos motivos para ser desagradecido. 38 años en el lecho, ¿qué edad podía tener él? En aquella edad, tiempo se vivía 60 años, podía tener 50, vamos a poner, ¿no? ¿Pecó con 12 años? No, con 12 años no podía pecar. Pero lo que él tenía era una amargura interior. De hecho, cuando él se encuentra con Jesús y le dice, no tengo quien me lleve a la piscina, lo primero que tiene es una queja. ¿Cómo que no tienes quien te lleve a la piscina? Tienes quien te alimenta, porque él no podía trabajar. Tienes quien te cuida, porque tú no puedes moverte. Tienes quien te trae hasta el estanque, porque tú no puedes moverte. Tienes quien te vuelve a llevar a casa todos los días, porque tú no puedes moverte. Entonces, pero él lo único que ve es la queja de que no hay quien le lleve al agua por quejarse. Porque hay un momento en que la queja es el fondo de nuestra vida. Tengamos razón o no tengamos razón. Hay una anécdota real de Winston Churchill, que fue presidente del Reino Unido durante la guerra, que Alemania bombardeó Londres y se metió en un refugio subterráneo y se quedaron allí, las bombas cayeron y tapiaron la entrada y se quedaron allí un par de días. Y tenían el agua justa para racionar, ¿no? Y la racionaban y cuenta Churchill, ya digo que es una historia real, que había una mujer que decía, ¡ay, qué sed tengo! ¡Ay, qué sed tengo! Y le daban un poquito más de agua, y ya cuando no quedaba nada, ¿qué sed tengo? ¿Qué sed tengo? Ya que le den el agua que queda a esa mujer para que se calle. Se bebe a la mujer el agua y dice, ¡ay, qué sed tenía! ¡Ay, qué sed tenía! O sea, la mujer, el caso era quejarse, ¿no? Y que todo el mundo estuviera alrededor de él. Este hombre, su pecado era su espíritu de queja. Él, incluso siendo paralítico, tenía gente alrededor que le cuidaba, que se preocupaba por él, porque si no, no hubiera estado allí en aquel... Pero él tiene este espíritu de queja y cuando Dios le sana, esa queja ya se queda sin motivo, pero él sigue siendo un desagradecido. Ya no podía quejarse, pero no agradece nada. El que se queja por todo, aunque tenga razón, cuando ese espíritu se adueña de la persona, se va a seguir quejando y va a ser desagradecido toda su vida. Y fijaos aquí en este momento de la cena, que vemos a los judíos rastreros que en teoría quieren ver a Dios y cumplir la ley de Dios, y lo que hacen es querer matar a Dios. Este hombre quejándose y cuando Dios le da la respuesta lo que hace es traicionar a Dios. ¿Qué dice Jesús? En Juan 5, 16, 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Jesús era consciente de que Él era Dios, Dios mismo. A veces nos da pena, nos desanimamos cuando, no voy a decir que hagamos milagros, ojalá pudiéramos levantar paralíticos,
Pero aunque levantáramos un paralítico, la gente no creería en Dios. Hay gente que dice, si hubiera señales, si hubiera milagros, la gente se convertiría. Pues sí, ojalá que haya milagros. No es malo que haya. Pero la gente no se va a convertir por los milagros. La gente se va a convertir cuando dejen de estar atados a su maldad y abran los ojos a que Jesús está ahí y de que Jesús es Dios. Y por lo tanto, no nos desanimemos si hacemos cosas y la gente no responde a Dios. Son ellos los que están perdiendo la oportunidad de tener este encuentro con el Dios vivo, con el Jesús real, con el Jesús de la Biblia. Y sobre todo, no seamos como este hombre. Yo hoy sí tengo una carga en mi corazón y un mensaje que transmití de parte del Señor, es que no solo no tengamos espíritu de queja, sino que seamos agradecidos. Podemos tener, hasta ser paralíticos, podemos tener lo que sea, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos lo más importante que hay. En Lucas 17, 15 al 19, hay una historia que es justo lo contrario de lo que le pasó con este paralítico. Jesús sanó a 10 leprosos y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. ¿Qué diferencia? De traicionar a Jesús a volver alabando a Dios, dando gritos y postrándose delante de Él, adorándole y dándole gracias. Y Jesús dijo, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fijaos qué diferencia de este levántate al levántate del paralítico. Paralítico le levantó el cuerpo, pero aquí le estaba levantando el alma y el espíritu. Le estaba diciendo, tu fe te ha salvado. Y salvado no solamente salvación eterna, que lo es también. La salvación, en la palabra el shalom de Dios, la salvación es la plenitud. Has conseguido lo que de verdad es importante en la vida, es conocerme a mí, conocer a Jesús. Tu cuerpo ha sido sanado, pero más importante, tu alma ha sido restaurada para ahora y para la eternidad. Y eso es lo realmente importante. Y eso es lo que Dios quiere que lleguemos. No solamente que veamos sus beneficios, que Él nos ha ayudado, que nos ha bendecido, que nos ha hablado, que nos ha dado paz, que nos ha sacado de situaciones difíciles, sino que lo más importante es que le veamos a Él, que le conozcamos y que seamos agradecidos a Él. El estanque de Betesda, ¿sabéis qué significa el nombre de Betesda? Casa de misericordia, casa de gracia. Era la gracia de Dios derramándose con este hombre que no supo aprovechar. ¿Y sabéis por qué dice que estaba al lado de la puerta de las ovejas? ¿Sabéis qué puerta era esa? Se llamaba puerta de las ovejas porque eran las ovejas que llevaban para el sacrificio, para pagar los pecados del pueblo. Jesús entra por la puerta de las ovejas porque Él es la oveja que muere por cada uno de nosotros. Y Jesús habita en la casa de la misericordia porque Él a cada uno de nosotros nos da una oportunidad, y a veces 2 y 3 y 4, para que reconozcamos su gracia, el milagro de su presencia, pero sobre todo que seamos agradecidos y reconozcamos quién es Él. Y la pregunta es hoy, ¿de verdad estáis agradecidos a Dios? Porque Dios no quiere que lo obedezcamos, como le dijo aquel, no pequemos para que no venga algo peor, que es verdad. Dios quiere, como el leproso, que seamos agradecidos para que seamos plenos, para que seamos salvos, para que experimentemos la paz de Dios, para que en cualquier circunstancia difícil o bonita o favorable, nunca olvidemos que es Jesús el que nos fue a buscar, es Jesús el que nos vio, es Jesús el que nos dijo, coge tu lecho y anda, y es Jesús el que dice, tu fe te ha salvado. Y lo importante de todo eso es Jesús, nada más. Jesús, porque Él y el Padre uno son. Jesús es Dios, Jesús sigue vivo, Jesús sigue siendo real y estando aquí. No seamos como los judíos que veamos solamente las normas, las reglas o las costumbres, o como el paralítico que lo único que le interesaba era estar bien con la gente. Estemos con Jesús, démosle gracias, digámosle, Señor, gracias. Yo voy a pedir que estemos un momento, vamos a dar cada uno, el que lo sienta, un momento de oración dando gracias al Señor por algo en tu vida